Seductora de hombres. Puede que hayan escuchado muchos relatos desgarradores y sorprendentes hasta ahora, pero estoy segura que ninguno se compara con el mío, que viví en carne propia lo que les voy a contar. Mi nombre es Catalina de los Ríos y Lisberger. Nací en Santiago del Nuevo Extremo a principios del siglo XVII, en el seno de una de las dos familias más poderosas del lugar. Mi bisabuela, según me contaron, fue una bella princesa inca, y mi abuelo fue un terrateniente de origen alemán que fue paje del rey Carlos V. Mi madre fue hija de estas dos personas, y mi padre fue un hombre de origen español. Y es por eso, según me explicaban, que nací con una belleza tan poco usual, una de la cual me sentía orgullosa, sobre todo por mi larga cabellera rojiza y mis intensos ojos verdes. Me permitían conseguir lo que fuera de mi padre, tía y mi abuela. Desde pequeña supe de poder e influencias, pues mi abuelo era un rico terrateniente que poseía además de tierras de encomienda, esclavos africanos y mapuches. Crecer en un ambiente así permite que cualquier niño o niña sienta que el mundo está en sus manos, y eso es lo que yo experimentaba a diario, ya que desde niña tuve esclavas que me servían con miedo y reverencia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué me molesto en emplear la palabra miedo? Es porque desde pequeña supe que mis actos nunca tendrían consecuencias, puesto que era dueña de la vida de cientos de seres humanos, lo que me hacía sentir poderosa, inmensa frente a los ojos de esos seres de pieles morenas tan diferentes a mí. Adoraba mirarme al espejo y limpiar esta piel tan blanca que parecía ser transparente. También amaba los inmensos vestidos, cuyos pliegues resonaban en la inmensa casona patronal, mientras yo avanzaba, y los esclavos se inclinaban. Y pobre el que no lo hiciera, porque lo mandaba a azotar o a quemar, según mis inclinaciones del día. Lo que le resultaba divertido a mis padres, pues les gustaba verme empoderada en mi rol de la hija mayor del gran hacendado. No puedo negar que me aproveché de todo lo que tenía para conseguir lo que quisiera, sea por medio de mimos, paletas o por mi belleza, pues desde muy pequeña manipulé a los mayores, mirándolos o escondiéndolos tras mi larga cabellera roja, que era toda una rareza en el reino, y por lo mismo, si me metía en líos, no tenía empacho en culpar a cualquiera, saliendo siempre librada de problemas, fuera a costa de una cabeza, un par de manos cortadas, o la vida de uno que otro esclavo, lo cual nunca me remordió la conciencia, puesto que para mi familia, los esclavos eran menos que los perros o los muebles de la casa. Un poco caros quizá, pero sustituibles para personas con nuestra riqueza. Si ustedes se preguntarán, ¿por qué les cuento mi historia? Es para que me conozcan y también me teman y pronuncien mi nombre con reverencia, puesto que, aunque han pasado varios siglos desde lo que les cuento, todavía mi fantasma vaga por Santiago de Chile, buscando el momento de volver a la vida y retomar mi vida, pues habito en un limbo del cual deseo salir lo antes posible. Por si no lo saben, en mi país mi nombre inspira miedo hasta el día de hoy. Y hay gente que todavía enciende velas en el lugar donde me enterraron, pidiéndome favores, pues soy una mujer de grandes poderes. Se han escrito tantas leyendas en torno a mi persona, que he decidido contarles lo que realmente ocurrió mientras estaba viva, para que se respete mi memoria y preparen el camino para mi regreso, tal como me lo prometió el mismísimo diablo. Y menciono al Señor de la Oscuridad, porque hice un pacto con él cuando era solo una niña, y entregué mi alma a cambio de la posibilidad de desatar mis sentidos y hacer lo que quisiera.
Me inicié en las artes malditas alrededor de los 10 años, cuando descubrí a mi tía y a una esclava que era de mi madre haciendo brujería, y le exigí que me enseñaran. Al principio se negaron, tratando de asustarme para que me callara, pero cuando las amenacé con contarle a mi padre lo que había visto, entraron en pánico y me enseñaron todo lo que sabían, con lo que lentamente fui dominando los más oscuros secretos de la magia negra. Con el tiempo logré enfermar a mi tía, mezclando hierbas que ponía en sus alimentos, y cuando dejó de asistir a los aquelarres que hacíamos, exigía a la esclava que siguiera mi servicio, para que pudiera conocer las hierbas mágicas que curaban y las que causaban enfermedades, las que alargaban y acortaban la vida. Con ella sacrifiqué animales al Señor Oscuro. Aprendí a causar enfermedades, a debilitar a los hombres, perjudicar a las mujeres, a destruir las siembras, obtener riquezas, hacer amarres, mal de ojo, vudú y tantas otras cosas que con el tiempo me permitieron convertirme en la mujer más poderosa de la época, lo que era mi sueño dorado. No quería seguir el camino de todas las mujeres que vivían bordando, temiendo y sometidas a sus maridos. Yo quería poder absoluto y libertad para actuar como se me antojara, aunque mi padre no me lo permitía, pues vivía día a día controlando lo que hacía, intentando controlarme. Cuando tenía 15 años, se enteró que mi esclava me enseñaba brujería y trató de matarla, para alejar de mí su nefasta influencia, pero no pudo hacerlo, pues cada vez que trataba de alejarla, sufría de fuertes ataques que me dejaban al borde de la muerte, y mi padre, para evitar que me muriera, la traía de regreso. Fue en esos años que decidió confesar sus miedos y preocupaciones a Fray Figueroa, un sacerdote de su absoluta confianza, para pedirle ayuda. Puedo decirles que monté en cólera al escucharlo hablar horrorizado sobre mí, y que ese día decidí hacer algo al respecto, pues no estaba dispuesta a perder lo que tanto trabajo me había costado aprender. Fue en esos días en que decidieron, pasara lo que pasara, eliminar a la esclava frente a mis ojos, para que tuviera conciencia del infierno, en donde los pecadores se consumían en un fuego eterno. Al ser testigo de esa escena, yo gritaba y lloraba, presa de la angustia, no por miedo o amor a la esclava, sino a los secretos que me faltaba obtener de ella. Y fue ese mismo día en que decidí que mi padre pagaría por este crimen. Y si hay algo que aprendí de esto, fue a esperar con paciencia infinita el momento preciso para ejecutar a mis enemigos. Esperé durante 4 años, comportándome como una beata para no despertar sospechas, rezando, yendo a la iglesia, cosiendo pañuelos y remendando la ropa de mi padre, para convencerlo de que había cambiado y era digna de su confianza, y lo hice con la mayor falsedad del mundo, para que me dejara de vigilar y no me sacara de su testamento. Fingí tan bien que cuando Gonzalo, mi padre, enfermó, hizo su testamento y nos dejó todo a mí y a mi hermana. Lo supe porque revisé el documento y apenas lo tuve en mis manos, lo envenené. No podía correr el riesgo de que, una vez de que mejorara, lo pudiera cambiar. Y fue así que lo ejecuté con una mezcla de venenos, tan lenta como letal. Y mientras se retorcía pidiendo piedad, con el rostro demudado por terribles convulsiones, vomitando sobre sí mismo, yo sonreía, celebrando mi primer gran triunfo en el camino a la independencia. Una vez muerto, di la orden que lo enterraran en el bosque que había atrás de nuestra inmensa casona, no en las tierras sagradas de la iglesia, como venganza, lejos del cielo al que aspiraba, por haberme quitado a mi esclava y haberme obligado a fingir ser algo que no era. Luego de esto, mi hermana me acusó ante la justicia de haber matado a mi padre con brujería, lo que la puso en el segundo lugar de mi lista, ya que debido a su denuncia,
estuve presa durante el año que duró el juicio. Si hay algo que puedo contarles, es que ahí me di cuenta que estaba sola, y que todos eran mis enemigos, ya que nadie me fue a ver en mi encierro, excepto el sacerdote al que mi padre le confió mi inclinación hacia el camino del mal. Y para salir libre lo antes posible, debí convencerlo que estaba arrepentida, que había cambiado y que buscaba el perdón de Dios. Pero como lo supondrán, era mentira. Lo estaba engañando, y el inocente hombre estaba tan convencido que intercedió por mí en la corte para que me dejaran en libertad, y talló con sus propias manos una imagen del Señor de la Agonía para que me cuidara, una imagen a la que pudiera rezar en mi destierro de la ciudad, con la cual pudiera confesarme cuando él no estuviera cerca. Aconsejada por el sacerdote, acepté todo lo que la corte pedía para liberarme, porque de lo contrario me hubiesen ahorcado. El destierro, la obligación de casarme con un soldado que se haría cargo de mis bienes, un hombre al que debía obedecer, además de prometer que todos los días iba a rezar al Cristo de la Agonía para que limpiara mi alma de toda tentación y violencia. Fue así que el mismo día de mi liberación, debí casarme con don Alonso de Carvajal y trasladarme a mi hacienda en La Ligua, con el compromiso de dedicar mi vida al trabajo y al servicio de mi marido. Una vez que llegamos al campo, embrujé a mi esposo con un amarre de amor incondicional y logré dominarlo a mi discreción, haciéndome cargo de la hacienda y desatando sobre mis inquilinos y esclavos toda mi furia. En esos tiempos solía cabalgar, con un látigo atado a la cintura, sobre un corcel negro, y al ver mi silueta a lo lejos, los esclavos corrían a esconderse o se esmeraban en trabajar para no ser castigados, torturados o asesinados por mi cruel mano. Era mucha la furia que atesoraba en mi corazón contra mi hermana, el sacerdote y los miembros de la corte, por los que iría una vez que cumpliera mi condena. Cumplida mi condena, regresé a la ciudad de Santiago, época en que sorpresivamente quedé embarazada y tuve un hijo que cambió mi forma de ver la vida. Mi corazón tuvo un vuelco inesperado que lo llenó de amor y esperanzas, lo que no duró mucho tiempo, pues Satanás no entregaría nada sin cobrar un alto precio. Fue así que mi pequeño niño enfermó gravemente, y yo, poniendo toda mi fe en Dios, le recé al Cristo de la Agonía por noches y días completos, sin comer ni dormir, pero ese Dios no me escuchó, y dejó que el diablo se llevara a mi inocente niño en la flor de la vida. Nuevamente mi vida se tornó oscura, y comprendí que no podría deshacer mi pacto, por lo que me entregué al mal y a la lasciva, dejando toda moral de lado, pues no tenía sentido respetar las leyes religiosas si la iglesia me había apartado, dejando que mi hijo muriera. Esa misma noche mandé a una esclava a buscar al cura para matarlo, pero seguramente sospechando mis intenciones, no se presentó, lo que me llenó más de rabia, la que desaté contra la imagen que el cura había tallado, la que mandé a sacar de inmediato, rompiendo definitivamente con ese Dios sin poder. La imagen fue llevada al cura, como una declaración de guerra, y él aceptó, ubicándola sobre el altar mayor. Pero como Dios es tan vengativo como el diablo, en esos días mandó un terremoto que sacudió la ciudad, de tal forma que cientos de cosas se derrumbaron, incluyendo la iglesia de San Agustín, en donde estaba la estatua del Cristo de la Agonía. La gente de la ciudad acudió a la iglesia a buscar protección, y al hallarla, destruida lloró, hasta que un fiel comenzó a gritar que había ocurrido un milagro. Entre los escombros de la iglesia se alzaba el Cristo de la Agonía intacto, con los ojos mirando hacia el cielo y la corona de espinas en el cuello. Los fieles la nombraron, debido a esto, el Cristo de Mayo,
y dicen que el día en que la corona regresa a su cabeza será el fin del mundo. No pudiendo soportar la ironía con que Dios me castigaba, me fui de regreso a mi hacienda en la Ligua, para hacer de las mías, sin tener que escuchar más acerca del milagro. Y apenas llegué, me desquité con los esclavos que habían huido aprovechándose del terremoto. Contraté cazadores, y a medida que me los traían de regreso, los azotaba en público. Los quemaba, ponía cepos por días completos, o los colgaba de los árboles como ejemplo para los demás esclavos. Mi esposo estaba espantado, pero nunca fue capaz de hacer o decir algo, pues lo tenía sometido, y por lo mismo me cansé de él y lo maté, entregándome a las pasiones más desenfrenadas. Entre mis amantes, puedo contarles lo que ocurrió con Enrique, un hombre muy desleal, que le contaba a quien quisiera escucharlo todo lo que hacíamos en la intimidad, lo que provocó que la gente me mirara con burla en los portales. La vergüenza y la humillación pública fueron tan grandes que decidí acuchillarlo como castigo. Luego hice que mis esclavos se deshicieran de su cuerpo, y nadie pudo averiguar quién lo mató. La gente, cuando comenzó a murmurar acerca de los hombres que aparecían muertos en los campos, y no faltaba quien los había visto entrar a mi hacienda, la última vez que alguien los vio vivos. Pero nadie se atrevía a atestiguar en mi contra, debido a mi poder económico, y a que se sabía que era una bruja con gran poder. Además que contaba con la irrestricta protección de mi marido y de la iglesia, a la cual entregaba periódicamente generosos aportes para que no se cruzaran en mi camino. Fue en estos últimos tiempos en que me vieron tal como era, y pese a los chismes y a las habladurías de la gente, comencé a montar mi caballo negro para recorrer la hacienda y los terrenos aledaños. La gente temblaba y se escondía a mi paso, y eso me hacía sentir poderosa. 23 años pude vivir de esta forma, antes que mi marido falleciera. Él tuvo que soportar una larga lista de amantes, algunos de los cuales aparecían asesinados. También fue testigo de cómo torturaba y asesinaba esclavos por placer, tanto que decidí volver a los campos para poder hacer lo que quisiera, sin ser perseguida por la justicia. Pero el escándalo fue tal que, finalmente los vecinos me denunciaron a la justicia acusándome. Aunque de más de 40 asesinatos, logré salir, una vez más libre y sin culpa, pues dije que los esclavos eran los que cometían los delitos, y que para castigarlos, había ordenado que los colgaran, y debido al pánico, nadie quiso atestiguar en mi contra. Más adelante, sintiéndome ya por sobre la justicia, decidí cortarle la oreja a un hombre que se jactó públicamente de ser mi amante, y se la arrojé a los perros, sin notar que un amigo lo esperaba, y nuevamente me acusaron de intento de asesinato, esta vez con un testigo. En esos días, mi esposo, que todavía estaba vivo, atestiguó que lo hizo un esclavo que él mismo mandó a matar, y cuyo cuerpo quedó sin sepultar por meses en los jardines de nuestra hacienda, como ejemplo, para que nadie más de nuestros esclavos se atrevieran a atentar contra la vida de los amos. De pasada amenazó al testigo y le entregó dinero, logrando su silencio y huida en medio de la noche, lo que me permitió una vez más salir librada del entuerto, pues mal que mal, la influencia de un hombre embrujado, el dinero y las amenazas siempre son las mejores armas de una mujer como yo en cuestiones legales. Si hay algo que puedo decir a estas alturas, es que nunca me sentí especialmente mala, solo diferente, pues en mi caso, era apenas un bebé de pecho, comparada con los terratenientes de mi época, que raptaban, abusaban y asesinaban mujeres, infantes y esclavos, sin ser siquiera cuestionados, y mi crimen en realidad consistía en querer actuar como ellos, como su igual.
Les atemorizaba pensar que hubiera una mujer que creyera tener el poder suficiente para igualarlos. Yo los aterrorizaba, y es por lo mismo que tejieron leyendas en mi contra. Pero ¿qué más da? Con los siglos sus nombres se fueron perdiendo en la historia, y el mío solo se hará más grande. Fraile Figueroa, enemigo de mi familia, movido por su ambición, esperando que me confiscaran los bienes para la iglesia, me delató. No le importaba el alma de los esclavos, sino mi fortuna. Era peor que yo. Si hay un hecho que puedo contarles llena de orgullo, es aquel en que me dejé llevar por mis bajos impulsos y decidí apresar y torturar a un grupo de inquilinos que no estaba pagando sus arriendos, ni estaban entregando las provisiones que les correspondían, por los frutos de las tierras que les había encomendado. Los fulanos decidieron huir con sus familias, y mandé ir por ellos. A todos los torturé por días, a vista y paciencia de los demás, con el fin de que entendieran que, como fuera, debían sembrar, pagar sus impuestos y cumplir sus obligaciones. La justicia, obvio que nada pudo hacer, pues eran parte de mis propiedades, y porque además al premiar con riquezas a los jueces que la apoyaban, lograba mantenerme a salvo, hasta que un sacerdote se decidió a denunciarme, y logró que me apresaran y llevaran a Santiago, en donde la enjuiciaron por 40 asesinatos, de los que salió librada, una vez más, debido a su dinero e influencias, y así vivió hasta su muerte, momento en el que el temor a Dios la inundó, entregando grandes sumas de dinero a la iglesia, para que rezara misas por su alma. Todo un funeral fastuoso, y fue enterrada en un lugar desconocido, con la túnica de San Agustín. Tuve una vida muy larga para las expectativas de mi época, lo que a mi parecer me indicó que no todos pagan sus pecados en la tierra, al menos yo no. Hasta el último de mis días, me solacé encargando a mis capataces traerme esclavos para que los mataran en mi presencia. Era como si sus muertes me dieran vida y me fortalecieran. Aunque en mis últimos días, las almas de todos quienes asesiné intentaron desquitarse conmigo, y no puedo negar que el miedo y la culpa casi me derrotan, pues le rogué a Dios una vez más que me perdonara. Pero nuevamente no me escuchó, porque había hecho pacto con el diablo, y para mi bien me siento conforme, pues no estoy en el cielo ni en el infierno, sino aquí, en el limbo, esperando el momento preciso para volver al mundo de los vivos, para seguir haciendo el mal.